Hola jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En la semana número 22 en diseño y arquitectura vamos a trabajar con la ambientación narrativa. Ya, la idea de esta semana es dejar listos todos los detalles que teníamos previstos en nuestro storyboard. Ya, vamos a hacer una breve contextualización sobre lo que es el ambiente narrativo. Consiste básicamente en el escenario o el espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Ya, esto puede referirse a un lugar real o un lugar imaginario, pero abarca mucho más que el espacio físico en el cual se mueven los personajes. Es más bien el contexto entero en donde transcurre nuestro relato. Ya, existen distintos tipos de ambientes narrativos. Tenemos el ambiente físico, que describe precisamente, ¿cierto?, el lugar más bien concreto, las características geográficas o lugares en las cuales transcurre nuestra historia. Ya, este puede ser un espacio reducido como el interior de una casa, una vivienda, o también puede ser, cierto, un bosque, un país, etcétera. Ya, ese es el ambiente físico. Tenemos el ambiente psicológico que también está presente, ¿cierto?, dentro de nuestro ambiente narrativo. Tiene que ver más bien con el marco abstracto que se va generando a medida que avanza nuestro relato, ¿ya? Aquí está influido tanto por las acciones de los distintos personajes, ¿ya? Y además por el contexto o de qué manera juega un papel principal, ¿cierto?, la ambientación. Y también tenemos el ambiente sociocultural, ¿ya? Por ejemplo, si los personajes se caracterizan por ser más bien una familia adinerada, si están ligados a la religión, si son tal vez guerreros, ¿cierto? Va a ir variando también con nuestra narrativa, ¿ya? Todos estos pequeños detalles tienen que estar previstos en la historia o en la ambientación que nosotros vamos a generar para nuestro teatro de sombras. Recuerden que el hecho de no tener apoyo auditivo hace un poco más compleja nuestra trama. Es por eso que tenemos que darle un mayor énfasis tanto a la creación de nuestros personajes, hacer los distintos planos de estos, ¿ya? Y también la ambientación. Es por eso que es súper importante o juega un papel casi principal la idea del relato, ¿cierto? Luego el storyboard en el cual ustedes hacen la secuencia gráfica, ¿cierto?, de su obra. Y por último es la elaboración tanto de los títeres o de las marionetas como de la ambientación que van a utilizar para crear nuestro relato. ¿Ya? Entonces, en esta semana nos vamos a enfocar principalmente en trasladar nuestro storyboard y realizar, ¿cierto?, el diseño de nuestra ambientación. Ya. Los materiales principales para esta semana son el storyboard, ¿cierto? La semana anterior ya habíamos hecho el diseño previo de algunos elementos. Tenemos cartones reutilizados de distintos tipos, ¿cierto? Nos sirven incluso estos cartones mucho más delgados para ir haciendo los detalles. Entonces utilizamos el modelo base que tenemos ya listo y vamos a ir haciendo los detalles. Por ejemplo, vamos a utilizar, ¿cierto?, este pedazo de cartón para crear nuestra, o bueno, más bien mi casa en la cual se va a desarrollar la historia. Aprovecho, ¿cierto?, las características que posee el cartón para poder hacer el diseño. Recuerden que lo principal en el teatro de sombras, ¿cierto?, es la proyección que se genera
Entonces, ¿cierto? Podemos equivocarnos acá adentro y no va a tener mayor impacto en nuestra obra, sino más bien lo que importa es lo que va por fuera, el contorno de nuestras figuras. Ya, la idea, ¿cierto?, es ir trabajando con los sacados para generar los detalles más bien simples o básicos de nuestra ambientación. Vamos a hacerlo más bien rápido ahora para luego ir abordando los detalles más pequeños. Traten de buscar un cartón o materiales que sean fáciles, ¿cierto?, de cortar para hacer las figuras que van a tener sacados. Por ejemplo, si queremos hacer algunos detalles que sean llamativos, como por ejemplo una ventana, si es que llega a transcurrir algún hecho importante ahí, u otro tipo de detalles, como por ejemplo tratar de mostrar la materialidad con la cual está hecha la casa, por ejemplo, si son bloques de ladrillo, ir haciendo los sacados, generar el efecto. Y luego en la proyección de nuestras sombras, todos estos detalles se van a ir viendo, ¿cierto?, cuando hagamos el ejercicio la próxima semana, utilizando todos los elementos que hemos realizado hasta el momento. Recuerden que deben tener ya listo, ¿cierto?, su teatro, o más bien el espacio en el cual ustedes van a utilizar para poder narrar la historia. Vamos a hacer los distintos elementos. Por ejemplo, este cartón está bastante bueno porque es casi del espacio en donde yo voy a utilizar para narrar los hechos. Entonces hacemos la forma de cuando tienen que hacer muchos elementos como para hacer un plano de fondo, la idea es utilizar un solo pedazo o trozo de cartón, de cartulina, lo que sea, ¿ya? Y dejarlos unidos por una línea al fondo o algo para que así no tengan que ir preocupándose de cada uno de los elementos por separados, ¿ya? Entonces ustedes van jugando con las perspectivas. Recuerden que podían hacerlo sobrepuesto o pueden hacerlo ampliando, ¿cierto?, los distintos elementos. Por ejemplo, aquí hice la forma como de un bosque, ¿cierto? Bastante simple. Trazamos el camino. La idea, ¿cierto?, es tratar de dejar todo esto unido. Como hablábamos anteriormente, ¿cierto?, la escenografía nos va a ayudar para generar
todas las sensaciones o emociones que van a estar presentes en nuestra obra. Como por ejemplo, si queremos mostrar un ambiente de guerra, ¿cierto? Necesitamos ambientarla con la época en la cual van a transcurrir los hechos, generar la utilería necesaria para poder hacer que nuestra historia tenga una trama, ¿ya? Y con eso van a conseguir captar, ¿cierto?, la atención del público. Recuerden que al ser más bien un teatro mudo, ¿ya?, no necesitan tantos elementos o detalles, sino que más bien darle énfasis a los elementos simbólicos de nuestra obra, ¿ya?, a las cosas que tienen un mayor protagonismo en la historia o en la narración, y así ustedes van a poder trabajar. Recuerden el concepto de minimalismo, en donde menos es más, ¿ya? Esto también se aplica en el teatro de sombras. La idea es hacer lo menos posible en cuanto a las marionetas, tratar de simplificar. Recuerden la escenografía, para eso utilizaban ustedes el storyboard y así creaban la idea gráfica de toda su narrativa o de su obra, contemplando los distintos elementos que deseaban representar, ¿ya? Entonces, tienen que ordenarse en los procesos que hemos estado viendo semanalmente para poder optimizar su tiempo para luego hacer la obra. En las zonas interiores es mejor trabajar, ¿cierto?, con el cuchillo cartonero para poder ir haciendo los sacados, y evitamos utilizar la tijera para que no nos queden como esos detalles como pelucitas, por así decirlo, en los bordes de nuestra escenografía. Y lo mismo con las marionetas, ya traten de hacerlo la figura lo más perfecta posible, con el fin de que después, al proyectarla con la sombra, ¿cierto?, ustedes van a poder fijarse de los detalles de los distintos elementos. Recuerden juntar materiales como papel celofán u otro elemento así que sea más bien transparente, para poder hacer efectos de luces ya la próxima semana. Entonces, como conclusión de esta semana, podemos entender la importancia del proceso creativo desde tener clara, ¿cierto?, la narrativa, o sea, nuestra historia, qué es lo que deseamos transmitir, tener previsto la escenografía que van a utilizar, la ambientación en la cual transcurren estos hechos, y eso es a través del storyboard, ya ir viendo el tema del espacio geográfico, o sea, el espacio en el cual ustedes van a hacer la obra, ya sea proyectando las sombras en las paredes de sus casas o en el teatro realizado con la caja de cartón, de zapatos, ¿cierto?, que podían utilizar, más el papel de mantequilla o papel blanco normal, el papel bond. Ya recuerden que depende también del papel la intensidad de la luz, y además el tema de los efectos en cuanto a las sombras. Entre más delgado es el papel, va a ser mucho más transparente, ¿cierto? Y se van a notar más detalles, como por ejemplo las profundidades, el tema del grosor del papel, ¿cierto? Todos esos pequeños detalles van contando en nuestro teatro, nuestra elaboración. Si se dan cuenta, en la sombra que se proyecta acá abajo, ¿cierto?, uno puede ir viendo la forma. Ya la idea es tratar de superponer los distintos elementos que hemos creado
en todas las clases. Así que cuídense, niños, nos vemos en la clase vía Skype para resolver las dudas, comenzar a trabajar ya con la elaboración de los distintos elementos necesarios para crear nuestro teatro de sombras y hacer la grabación final.